Empezamos la cuarta y última sesión. Bienvenido todo el mundo, en especial también a mis estudiantes de primero de carrera, que celebro que puedan disfrutar de estas actividades que en parte se hacen para ellos y para ellas, para que vayan abriendo ventanas al mundo de la filología, el fascinante mundo de la filología. Terminamos estas 2 jornadas dedicadas al año 1922. Como comenté hace un rato, lamentablemente sin el gran artífice, el profesor Ricardo Navarrete, que tiene problemas de salud y ha preferido quedarse en casa, así que él tiene que estar aquí moderando. Yo voy a intentar voy a ser una sombra de lo que le habría hecho, como antes ha comentado la profesora Porcel. Y bueno, tenemos aquí 3 primeros espadas. Hace unos días estuve justamente, el profesor Navarrete me llevó a los toros después de creo que 30 años y vi a 3 toreros. Hoy tengo también otros 3 espadas, así que una cuestión muy taurina. Vamos a seguir el orden del programa. Primero va a empezar el profesor Manuel Almagro, luego el periodista Francisco Correal y por último el polígrafo Antonio Rivero Tarabillo. Los voy a presentar por orden de intervención para que todo quede más fresco en la mente. Empieza a mi izquierda el catedrático de literatura inglesa, don Manuel Almagro Jiménez, al cual tuve la suerte de tener como profesor hace ya un siglo. Justamente me explicó, si no me equivoco, este periodo de la literatura inglesa. Creo que contribuimos a Joyce, es experto en modernismo. Creo que tu tesis fue sobre Ulises, ¿no? Si no me equivoco. Luego, ha dirigido múltiples trabajos, también editó un volumen a La Limón con Antonio Rivero. Creo que Antonio traducía poemas de Pound y Manolo hacía la introducción. Luego también ha pasado del modernismo al postmodernismo, a otro tipo de textos. Y bueno, de las personas que más sabe en España sobre Ulises y sobre Joyce. Así que, Manolo, creo que con eso, mejor que tú hables, que tú eres el experto, ¿de acuerdo? Bienvenido a esta que es tu casa y, bueno, y deleítanos. Hola, buenas tardes a todos. Sabemos que muchos de vosotros estáis aquí porque Nacho os ha amenazado, pero aún así, muchas gracias por venir. Yo tengo que empezar diciendo que es verdad, yo soy catedrático en esta facultad, lo siento, nadie es perfecto. Y quiero también, antes en la conferencia de la profesora Porcel, se ha mencionado la figura de Francisco García Tortosa y de María Luisa Venegas, a los que yo también les rindo homenaje en este momento. También ayer y hoy se acaba de decir, ¿no?, que hay personas en la sala que han sido alumnos míos. Bueno, me alegra saber que ya se han repuesto de la experiencia y tal. Y también, bueno, gracias al gran ausente en este momento, que es Ricardo Navarrete, que dice que ha cogido el COVID, ¿no? Ricardo me invitó a participar aquí. Bueno, yo, por mi edad y condición, pues estoy, pues, bueno, me queda cada vez menos en este convento, ¿no? Pero uno, cuando lo invitan a participar en algo, pues siempre me acuerdo de una escena en El Padrino 3, ¿no? Michael Corleone, cuando ya está pasando de todos los asuntos a los que se dedica en El Padrino 1 y El Padrino 2, pues dice esa frase tan famosa, just when I thought I was out, they pulled me back in, ¿no? Por cierto, una escena que es parodiada luego en Los Sopranos, porque Los Sopranos pensaban que los del Padrino era ficción, pero que lo suyo era real, ¿no? Y uno, claro, se tendría que preguntar si los mafiosos de verdad, ¿qué es lo que piensan de Los Sopranos?, ¿no? Que piensan que, en fin, este juego de muñecas rusas, ¿no? Este juego de intertextualidades que es tan relevante, ¿no?, para Joyce. Bueno, de una película, El Padrino 3, a otra película, El Tercer Hombre, ¿vale? Pero esta vez solamente voy a robar el título de la película, El Tercer Hombre, porque El Tercer Hombre se ha mencionado aquí también, lo ha mencionado también la profesora Porcel, es Ezra Pound. Aquí hay 2 hombres y una mujer, un trío así,
Pero claro, las efemérides es lo malo que tienen, ¿no? Que a veces dejan a gente fuera, ¿no? Y una persona muy importante, y realmente yo creo que en cierta manera la persona por la que todos estamos aquí es ese tercer hombre que se llama Ezra Pound, ¿eh? Que tiene una vida muy azarosa, pero al que Joyce consideraba a miracle worker, un hacedor de milagros, ¿eh? Y, bueno, no voy a leer cómo termina la biografía de Noel Stock, ¿eh? Hablando de Ezra Pound, donde hace un listado hermoso de todas esas cualidades personales de alguien que tuvo, en cierta manera, mala suerte en la historia, ¿eh? Porque, digamos, acabó con la categoría de el malo, ¿no? De la película, ¿eh? Cuando todos estos realmente pues lo habrían tenido mucho más difícil sin él, sin su trabajo. Bien, llegamos a una cosa que no se planteó Shakespeare. Shakespeare era lo de to be or not to be. Pero aquí nos planteamos to read or not to read, ¿no? Leer o no leer. En particular, leer a Joyce y en particular a Ulysses. Voy a empezar con dos datos. En este caso no es una cosa que tenga yo a mano el famoso estudio de la Universidad de Minnesota, que siempre se saca en estos casos, pero estoy seguro de que podríamos decir que, y quizás los alumnos de primero, que luego pasarán a segundo y a tercero, y tal, pues es posible que ellos lo comprueben, que esta novela es el libro más frecuentemente arrojado contra la pared, ¿no? Es decir, ahí, toma por culo, ¿no? Y bueno, la profesora Porcel antes, es que te lo debería haber pedido antes, que viera cómo es el tocho, ¿no? Así que, eso, exactamente, esto. Esto no es un libro solamente, es también un arma de defensa personal, ¿eh? Es decir, esto se lo dejas caer a alguien de pico en el pie y te salva la vida. Bueno, se puede vivir perfectamente sin leer a Joyce. Millones de personas en todo el mundo lo han conseguido, entre ellos muchos de nuestros alumnos. Y son personas normales y felices, ¿no? Que al fin y al cabo es de lo que se trata. Yo creo que en última instancia cada persona elige el universo cultural a modo de nicho ecológico en el que se siente cómodo. Por ejemplo, hay gente que prefiere la flauta rociera o el chalaparta a Stravinsky, ¿no? No es que sean incompatibles, pero uno tiende más para una cosa que para otra. Igual la pintura religiosa o costumbrista frente a Picasso o Pollock, ¿vale? Lo mismo Sombras de Grey, ¿cuántas van? 100 y pico, ¿no? Sombras de Grey o Crepúsculo, frente a, por ejemplo, Joyce. De nuevo, no es que sean incompatibles, pero uno se siente más como lo mismo que los bares, ¿no? Uno es más de este bar que del otro, ¿no? Pues una cosa así. Yo creo que vivimos en una época, esto ha pasado en otras ocasiones, de literatura que podríamos denominar abre fácil, con ideas de tamaño TikTok y argumentos de 10 segundos máximo. Son modos de representación claramente adictivos. Siempre me recuerda esto las palabras de una canción de Sabina, que dice: de pronto alguna tarde te pasan calidad y de repente los bulevares arden, tu piel recibe un telegrama urgente. Es esta. Y esa letra podría, mutatis mutandis, explicar este nuevo contexto. Un contexto al que podríamos denominar como una especie de nuevo pensamiento, pero no barroco, sino un pensamiento borrico, ¿vale? Borrico. Borriquismo. En vez de barroquismo, borriquismo. Hasta el punto, ¿no?, que incluso en algunos casos yo creo que acabará produciendo ciertos cambios en la simbología local de algunas ciudades. Hay mucho borrico y borrica suelto, ¿no? El oso y el madroño, pues la borrica y el madroño, algo así. Bien,
Frente a ese modelo de productividad en expansión geométrica, tan típica del neoliberalismo, la literatura modernista opone un modelo diferente. Empezamos con Pound, de nuevo, ¿no?, que decía, no queremos más literatura, queremos mejor literatura, ¿vale? O Joyce, que nos obliga a experimentar, y en esto Antonio es un experto, lo que Yeats denomina the fascination of the difficult, la fascinación de lo difícil. Tanto Pound como Joyce participan de una misma estrategia frente al lector, que podríamos denominar, y aquí invocaré la ayuda de Paco Correal, denominar la estrategia Mourinho, ¿vale? Doy un poquito una explicación. Yo soy bético, ¿no? Y como ustedes comprenderán, Mourinho está en las antípodas de la concepción del fútbol que yo tengo, ¿no? Bueno, más allá de Mourinho está ya, por decirlo en términos astrofísicos, el horizonte de eventos. Es decir, justo antes de caer en el agujero negro que hay en el centro de la galaxia, ¿vale? Ese es Cholo Simeone, el Cholo Simeone, ¿vale? Pero una vez, escuchando a Mourinho en una previa de un partido, era una final, le preguntaron, ¿usted cómo va a plantear el partido y tal? ¿Usted cómo lo ve? Y él dijo, yo sé lo que el otro entrenador quiere, pero no se lo voy a dar. ¿Vale? Pues bien, sé lo que el otro entrenador quiere, pero no se lo voy a dar. Sé lo que el lector quiere, pero no se lo voy a dar. Algo que, por lo demás, define a otros artistas de las vanguardias, Picasso, Stravinsky. Pero no se trata de una actitud sádica. No es una cuestión de sadismo. Animo a no crean los jóvenes que todavía no se han iniciado en esto, que se van a meter en una dinámica de sadomasoquismo con la lectura de Joyce. Hay un hilo conductor, hay una especie de hilo de Ariadna, que nos lleva inevitablemente desde el primer párrafo del primer cuento de Dubliners hasta el sí final de Molly Bloom, ¿vale? Y más allá hasta la fragmentación del lenguaje en Finnegan's Wake. Y hace que, de forma retrospectiva, que es como hay que leer la gran literatura, todo acabe encajando. Como razón fundamental englobadora para interesarse por Joyce, yo señalaría algo muy sencillo, la cualidad política de su obra. Subyace en esta afirmación, no se alarmen, y en Joyce, la idea de que la buena literatura tiene un carácter ineludiblemente político, y político en el sentido noble del término, es decir, relativo a la polis, no a la lucha partidaria, en la que Joyce no está interesado, sino lo que es la polis, ¿no? Sentido griego. Esa cualidad política se manifiesta claramente en tres aspectos que, a su vez, están interrelacionados. Uno, la reivindicación de la tradición cultural y literaria, que nos precede y nos explica. Algo que, como ya discutimos ayer y los pusieron algunos de las personas que se sentaron en la mesa de Eliot, una idea formalizada por Eliot, ¿vale? Es decir, la aceptación de que el mundo no comienza con uno, ¿no? Ese adanismo tan en boga a veces, de que uno no es nada sin el esfuerzo de otros, de que estamos sentados sobre los hombros de gigantes, según la conocida expresión, y que la tradición es un legado que se asume y se transforma en algo nuevo. De nuevo aquí hay que citar a Pound, make it new, ¿vale? Conviértelo en algo nuevo. No es repítelo, no, conviértelo en algo nuevo. El segundo aspecto de esos tres es la reivindicación del arte como fuente de conocimiento ético, estético y moral,
Eso es algo que Joyce percibe en Homero. Homero se enseñaba en las escuelas, en Grecia, ¿no? Allí no había catecismo. ¿Qué quiere? ¿Hablar de ideas morales? Léete a Homero. ¿Vale? Eso que percibe Joyce en Homero es algo que él mismo continúa y lo hace desde un origen excéntrico. Y aquí la idea de excentricidad es, valga la paradoja, central en la literatura. Igual que Odiseo o Bloom son personajes excéntricos. Igual que las citas entresacadas de las obras de Shakespeare o de la Biblia en algunos compendios que hay, ¿no? Pues Joyce también es un compendio de ideas y propuestas relativas a los diversos aspectos de la existencia humana, frecuentemente de carácter paradójico, expresada de forma paradójica y con una gran cualidad ética y moral. El tercer punto y último en esta lista es la reivindicación de la libertad política del artista, frente a condicionamientos estructurales específicos. En el caso de Joyce, la patria, la religión y la familia, como redes que atrapan el alma del artista e intentan impedir su vuelo, según estoy parafraseando, ¿no?, a uno de los personajes, Stephen Dedalus, que es una especie de alter ego de Joyce. Eso también se manifiesta en su desdén por, o su desdén de, la mitología local. Y esto lo siento, Antonio, que tú eres muy céltico, pero Joyce elige la mitología continental. Dédalo, Odiseo. Eso no es una cuestión puramente estética, es también una cuestión política, ¿vale? Su interpretación, toda esta liberación, ¿no?, del artista, de esas redes y tal, también se aprecia en la interpretación del nacionalismo irlandés, asociándolo de forma, para mí, brillante, con la figura homérica del cíclope, ¿no? Ahora, hoy en día no hay cíclopes, pero hay figuras ciclópeas. ¿Y qué es un cíclope en el siglo XX? Un nacionalista. Comprenderán ustedes que esto es muy aplicable también a España, ¿no? donde hay personas que se creen seres superiores y estas cosas, que viven en determinadas zonas del país. Bueno, estas son, estoy terminando, brevemente mis razones para proponer que leer a Joyce es una buena idea. Pero, como en el caso de aquellos famosos principios de Groucho Marx, si no le gustan estas razones, tengo otras. En cualquier caso, quiero insistir en la idea inicial de que cada uno se construye sus propios referentes culturales, que pueden ser cambiantes, variados y hasta contradictorios. I am large, I contain multitudes, decía Walt Whitman. Whitman es otro de los sospechosos habituales. Y así, para compensar la solemnidad de este acto, lo digo por la presencia de Nacho, y atender a mi propia amplitud, yo voy a concluir adaptando un eslogan de publicidad que se hizo famoso hace ya unos años, lo siento mucho, pero la mayoría de vosotros seguramente no conocéis ese eslogan de publicidad. Esto parecería una trivialidad, ¿verdad? Pero no olvidemos que el protagonista de Ulises se gana la vida como agente de publicidad. Qué gran héroe, ¿no? Qué gran profesión para un héroe, ¿no? Agente de publicidad. Se dedica a poner anuncios, ¿no?, en periódicos. Entonces, la adaptación del eslogan que yo les propongo aquí, que algunos entenderán y otros desgraciadamente no, porque son jóvenes, la adaptación que propongo es la siguiente. Busque, compare y si encuentra algo mejor, léalo. Muchas gracias.
Gracias al profesor Almagro, siempre tan agudo y tan bético. Esperemos que nunca cambie ni lo uno ni lo otro. Además, este año obviamente está de celebración, se nota en su buen humor, en su buen talante. No lo he comentado, vamos a intentar que sea un debate, va a haber un primer turno de intervenciones en los participantes y luego, en principio, habrá otro donde ya sí que esperemos que haya un poco de intercambio de opiniones y también, ojalá, haya participación del público. Ahora tenemos en la mesa a una persona galardonada con la medalla de oro de Sevilla, si no me equivoco, que la recibirá de manos de don Antonio Muñoz, creo que es la semana que viene, ¿no? Paco Correal, Francisco Correal Naranjo, yo creo que es el periodista más querido de Sevilla. Esperemos que no haya ningún otro en la sala para que nadie se pueda ofender. Colabora hace mucho tiempo en el Diario de Sevilla, creo que recientemente se acaba de jubilar, aunque ahora dice que casi publica más todavía. Yo recuerdo hace como 40 años, cuando yo tenía creo que la edad de mis alumnos de primero, escuchar, creo que era en Radio Jarafe, partidos de fútbol, creo que los domingos, cuando solamente había fútbol un día a la semana, ahora tenemos todos los días, que lo transmitían, creo que era Paquiño y el Guti, ¿no? Y creo que Paquiño, si no me equivoco, lo tengo sentado aquí a mi derecha. Que me iba a decir a mí hace 40 años que iba a estar presentando a Paquiño aquí en la Facultad de Filología, ¿no? Uno lee a Paco Correal y disfruta. Hace poco supe que tiene un estilo único y hace poco supe que ese estilo es denominado pacorrealismo mágico, ¿no? Con lo cual es fantástico, ¿no? Creo que es una definición magistral. Es una persona que es capaz de una frase a mencionar el Ulises de Joyce con el Betis con Joaquín, ¿no? Eso creo que solamente en todo el mundo lo puede hacer Paco Correal. Es muy divertido, es muy entretenido. Yo tengo la suerte de escucharlo varias veces. Así que, bueno, imagino que, como siempre, nos hará una mezcla maravillosa de literatura, de fútbol y de su cultura periodística. Así que, Paco, bienvenido a aquella Facultad de Filología. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. El programa se llamaba Árbitro la Hora. Efectivamente. Además, en uno de los partidos dijimos, saludamos a los compañeros de Árbitro Lahore. Teníamos la ciudad india o pakistaní, Lahore, Pakistán, pakistaní. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acudir a este encuentro. Yo creo que de los cuatro soy el único que no habla inglés. Eso me recuerda en mi triunvirato de grandes autores, que son Nabokov, Borges y Joyce, los tres enterrados en Suiza, los tres sin el Nobel. Nabokov muy vinculado a mi persona porque el día que yo llegué a Sevilla, el 2 de julio del 77, murió Nabokov. Mi mujer entonces tenía 10 años. Me hubieran detenido, ¿no? Porque hubiera sido llevarlo de Lolita demasiado lejos, ¿no? Y hay una frase de Nabokov en su novela Pnin que dice de un personaje: su ruso era música celestial, pero su inglés era un crimen. Lo que pasa es que, como ahora les contaré brevemente, creo que lo he compensado con creces esa agrafia anglosajona por mi parte, porque el Ulises se ha convertido casi en Joyce, en un personaje de la familia. De hecho, el otro día mi mujer me dice, papi, ¿por qué es festivo el 16 de junio? Digo, por el Blues Day. Dice, ¿lo han cambiado por San Fernando? Digo, no, es que es el Corpus, pero coincide. Entonces, el otro día, un amigo, director de cine, que ayer presentó aquí en el Paraninfo una película contra la pobreza, que se llama Dioses del Universo, le dije que no podía ir porque estaba preparándome la intervención del Ulises, y me dijo, dice, yo llevo 2 años he estado 2 años preparándome para empezar a leer el Ulises. Y yo dije, qué tontería, ¿no? Qué barbaridad. El Ulises, como decía Valverde en su introducción, se mete uno pero luego yo dije, él ha estado solo 2 años, yo estuve 14 años. O sea, los que van desde que compré la edición del Ulises de Valverde, en 1985, el año que Gordillo fichó por el Madrid, por cierto, hasta 1999, que es cuando Paco García Tortosa me regala este ejemplar en una entrevista que le hice en un bar de Los Remedios, con una dedicatoria que les voy a leer a ustedes. Dice, para Paco Correal, en la edición de Paco, con traducción de Francisco García Tortosa y María Luisa Venegas, para Paco Correal, amigo joyciano y gran periodista, el báculo y la pluma,
o sea, el báculo y la pluma, que es referencia al capítulo 7º del Ulises, que como el capítulo 7º de Luces de Bohemia transcurren en la redacción de un periódico. Entonces, entre medias, o sea, está el solemne, el gordo Bab Mulligan de Valverde, al majestuoso, el orondo Bab Mulligan de García Tortosa, y imponente el rollizo Bab Mulligan de la traducción de Salas Subirat. Entonces, era orondo, era gordo, era rollizo, era imponente, era solemne, era majestuoso. Pero entre medias, entre esos 14 años de preparación para leer el Ulises, hay un hecho de amor, hay una historia de amor que sí les quiero contar. En 1991, 2 años después de mi matrimonio, mi mujer me regala la biografía de Joyce de Richard Ellman, un tocho impresionante. Yo todavía no había empezado a leer el Ulises. O sea, y me hace una dedicatoria, como no está aquí ella, no se va a dar cuenta que la voy a leer. Ya sabes, por buscar tu felicidad iría a cualquier lugar. Tu tristeza es mi tristeza porque el amor, la casualidad nos hizo uno solo en el reino de los sueños. Sé con toda seguridad que este libro te hará muy feliz, incluso olvidarás el tercer hombre. Te quiere María José. Sevilla, 7 de abril de 1991, el año que nacerá nuestro primer hijo A o hijo o hija, que ya lleva 7 meses entre tú y yo. Ese fruto, no queríamos saber el sexo, no queríamos saber si iba a ser niño o niña. Yo la esperé leyendo a Raymond Chandler y poemas de Pepe Hierro, y ese fruto se llama Andrea Correal Naranjo. Estudió filología inglesa. Tiene 30 años y mientras tecleaba estas notas en el ordenador, ve los Simpson comiendo un plato de lentejas antes de coger el autobús para impartir clases de inglés en una academia de Valencina de la Concepción, la patria chica de Alfonso Grosso y Kiko Veneno. Creo que he compensado el no saber inglés con esta niña, que lo que ocurre es que yo estaba deseando que naciera el Bloomsday. O sea, que naciera el 16 de junio, me hacía mucha ilusión porque ya tenía la fiebre del Ulises, pero se retrasó 2 días, vino el 18 de junio. Y entonces, claro, yo tenía que buscarle algo conmemorativo para recordarlo. Y me lo escuchó, me lo oyó tantas veces en su infancia que terminó aborreciendo el fútbol, hasta un extremo que no os podéis imaginar, pues yo siempre contaba. Mi hija nació justo 5 años después de los 4 goles de Butragueño a Dinamarca en Querétaro, en el Mundial de México. Le cogió tal manía a esa comparación, bueno, la misma que le tiene mi mujer a que recuerde que ella nació el mismo día que Paul Gascoigne, que era el futbolista más genial y más marrullero del fútbol inglés, y que el año que nació ella ganó la Copa Europa el Celtic de Glasgow, la única vez que un equipo escocés ha ganado algo en Europa. Entonces, por ahí, curiosamente, de mi familia, el único que ha estado en Dublín es mi hijo Paco, el de 15 años, que todavía no había nacido cuando las 2 veces que yo he leído el Ulises, porque yo no hablo inglés, pero este Ulises en murciano lo he leído, me ha estremecido al ver cuando lo terminé, porque la primera vez lo terminé en enero del 2002, es decir, ha hecho ahora 20 años, y la segunda lo terminé el 8 de junio de 2004, es decir, 8 días antes del centenario del día en el que transcurre la acción del Ulises. Esa segunda lectura fue interesada, porque fue buscando, anotando las referencias a la cerveza, porque lo publiqué en 2004, que era también el centenario de la puesta en marcha de la Cruzcampo, cerveza que en tiempos perteneció a la Guinness, ¿no? Entonces, pero al comprobar la fecha de terminación de las 2 lecturas mías del Ulises, las 2 son muy poco después del 11S y del 11M, o sea, de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y de los atentados del 11 de marzo en Madrid el 2004. Es posible que a lo mejor la segunda vez no, porque fue para contar cervezas, que además hay 100 referencias a la cerveza en el Ulises de Joyce, 100, ni una más ni una menos. Pero la primera vez es posible que cuando uno vive así esa sensación de apocalipsis, de que el mundo se termina, necesita, como nos ha pasado en la pandemia, encerrarse en algo cuya lectura dure mucho, para que cuando ya termine, dices, hombre, parece que el mundo va mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, y ya para terminar y cederle el paso a Antonio,
volviendo al capítulo 7º y a la cita de Paco García Tortosa, yo le he dado muchas vueltas en los periódicos, le mandé a Ricardo, lástima que con su baja, a lo mejor le mandé escaneadas casi medio centenar de reportajes, crónicas, entrevistas en las que yo he trabajado en Ulises, en los periódicos, hasta el punto de que en una ocasión me llegaron a llamar a la atención. Me dijeron, pues ya estaban hartos, había sacado a los Okean, que ahora los Okean se van a la calle O'Donnell, a O'Neill, que era el teniente hermano mayor de la maestranza, a O'Connell, entrenador del Betis que ganó la Liga en el 35, a Alex O'Doherty, el actor, o sea, entonces otra vez sacaba entrevistas, por ejemplo, con las Mil Losadas, María Losada o Cruz Losada, una joyciana. Bueno, el caso es que un día un subdirector me dice, se acercaba el Bloomsday y me dice, ya se acabó el Bloomsday este año. Era el Mundial de Japón y Corea. Y el 16 de junio se enfrentan España e Irlanda. Bueno, pues tuve que hacer 2 reportajes, uno para cultura y otro para deportes, porque los de cultura querían uno y los de deportes querían otro, que fue una jornada inolvidable, una jornada en la que de las lecturas en la Casa de la Provincia nos fuimos todos, incluso yo creo que algunos yoicianos que no habían visto un partido de fútbol en su vida, nos fuimos a Flaherty a ver aquel partido que terminó con el lanzamiento de penaltis, en los que gracias a un penalti de Gaizka Mendieta nos clasificamos para cuartos de final, donde falló Joaquín contra los coreanos y aquel árbitro de ignota memoria, ¿no? Es decir, que yo le he dado, y para terminar, todo, o sea, en el Ulises está todo. Yo aquí encuentro, como en esa época, la época de los leyes, era cronista de carreras de caballos, pues iba buscando carreras de caballos. Si buscas cerveza, si buscas Shakespeare, si buscas ópera, si buscas manzanas, todo está en el Ulises, ¿no? Entonces, es una fuente inagotable de conocimiento. Y el otro día fuimos a ver una obra de Los Quinteros. Y yo decía, bueno, qué curioso, Los Quinteros son coetáneos de James Joyce. Serafín muere 3 años antes que Joyce y Joaquín muere 3 años después que Joyce. Y he encontrado el quinterianismo de James Joyce. James Joyce es un autor quinteriano, o los Quinteros son joycianos. Un comentario que le hace a Arthur Power, a su compatriota, un irlandés al que conoce en París, le destaca lo importante que es Turgeniev, cómo Turgeniev sabe en lo local encontrar lo universal. Y le dice Joyce a Arthur Power, yo mismo escribo siempre sobre Dublín, porque si logro llegar al corazón de Dublín, puedo llegar al corazón de todas las ciudades del mundo. En lo particular está contenido lo universal. Por eso, yo como periodista, el mejor periodismo, el periodismo más global, es el periodismo local. Y eso está en Los Quinteros y está sobre todo en El tercer hombre, en James Joyce, ¿no? Muchas gracias. Hemos tenido una gran muestra de correalismo mágico. Ahora nuestro tercer interviniente es Antonio Rivero Tarabillo. Bueno, Antonio lo conozco desde la carrera, fue compañero mío también con María Losada. Estamos aquí 3 compañeros de promoción, así que Antonio, de alguna forma también Antonio vuelve a su casa. Antonio es un polígrafo incansable, siempre comento que no sé Antonio cuándo duerme, porque tiene una actividad incesante. Es escritor, es traductor, tiene publicadas medio centenar de obras, entre ellas 2 novelas, una sobre el escritor mexicano Octavio Paz, otra sobre Yeats, el poeta irlandés, y tiene biografías premiadas de Luis Cernuda en 2 volúmenes y una sobre Juan Eduardo Cirlot. Ha traducido muchísimo, creo que lo mandó Ricardo a lista de traducciones y realmente me quedé admirado, y yo sé que Antonio trabaja muchísimo. Entre otras cosas ha publicado la poesía completa de Shakespeare y de Yeats, que son 2 magnas obras, y también la antología que mencionaba antes de Ezra Pound, al cual antes elogiaba Manolo, un libro que creo que publicó en la Universidad de Sevilla en el año 90 y tantos, ya no me acuerdo, ¿no? Ya 91, efectivamente, ¿no? El siglo pasado. Y bueno, Antonio tradujo y creo que Manolo hizo la introducción. En el 2005 Antonio también coordinó un volumen titulado 100 años y un día, dedicado al centenario del Bloomsday. Bloomsday es el día en el que transcurre el Ulises. Para la gente de primero transcurre un día que es el 16 de junio del año 1904, quiero recordar, ¿no? Y por último, lo que más importa a Antonio hoy, recientemente ha publicado una novela
titulada 1922, que trata justamente del año que estamos celebrando hoy, el año que se publica tanto Ulises como La tierra baldía de Eliot, que imagino que es de alguna forma el tema que Antonio nos va a comentar. Así que, Antonio, bienvenido a la que sigue siendo tu casa después de unos cuantos años. Gracias por estar aquí. Sí, se oye. Gracias Nacho. Y siempre se suelen dedicar un par de minutos a la captatio benevolentia para quedar bien con el público y quizá también con los compañeros de mesa, pero eso, al menos en lo que respecta a los compañeros de mesa, lo tengo muy fácil porque son todas personas queridas y de las que he aprendido en algún momento u otro. Manolo Almagro fue profesor mío y en parte culpable de muchas de mis devociones de la literatura inglesa, y en concreto me introduje en el mundo de Joyce gracias a él. Nacho fue compañero, efectivamente, y fue testigo también de mis locuras literarias a lo largo de algunos años. Y, efectivamente, Paco Correal, a lo largo de décadas, pues ha sido el notario de Sevilla por lo que toca a Joyce y Ulises, porque siempre los 16 de junio sabíamos que íbamos a tener algún tipo de escrito, por otra parte muy gozable, muy paraledonista en torno a esa conmemoración. Una conmemoración que me gustaría recordar, que comenzó a lo grande, aunque de una forma muy local también, y por eso quiero enlazar con lo que decía Correal. En Dublín, en el año 1954, se reunieron algunos escritores del mundo muy cerrado literario irlandés. Realmente los grandes escritores irlandeses han tendido a marcharse del país porque es un país un tanto asfixiante por muchos conceptos. En aquella época pues era el imperio, por decirlo así, el contraimperio del nacionalcatolicismo de aquella época, los años de Eamon de Valera, era una impronta de la Iglesia opresiva, asfixiante, pero quien pudo se fue, ya lo hizo Joyce, lo hizo Beckett, lo hicieron muchos otros, y los que se quedaron no tenían más destino quizá que malvivir en el alcohol, en un medio hostil en muchos aspectos, y dos de estos grandes escritores de los años 50, Flann O'Brien y Patrick Kavanagh, junto con Anthony Cronin, hicieron aquel Bloomsday de 1954 por el 50 aniversario de la obra. Y es importante unir lo local a lo universal, es algo que ya ha salido de la mesa, es algo que también de algún modo hace Kavanagh, que fue uno de los instigadores o de los protagonistas de aquel Bloomsday primero. Él tiene un poema que se titula Epic, épica, en el que hace un homenaje también hermosísimo a Homero, y no tanto, o de hecho no a la Odisea, sino a la Ilíada. En Épica viene a hablar de unas rencillas de aldea por unas tierras, unas lindes. Es un poema estupendo, es un soneto, y concluye más o menos diciendo, lo parafraseo, diciendo que de cosas similares, de esas peleas, de esas cosas tan locales, Homero escribió la Ilíada. Y es verdad, es verdad. Y es la lección, una de las muchas que podemos tomar de Ulises. Ulises es, pues, yo digo muchas veces de broma, pero toda perogrullada tiene su sentido, que realmente para entender bien a Ulises, el libro Ulises, no hacen falta las notas, no hacen falta los estudios, bienvenidos sean, pero realmente se puede funcionar sin ellos, porque realmente el que podía entender o el que tenía en su cabeza el mundo referencial de Ulises no era otro que James Joyce. Es un libro plagado de referencias muy locales a las calles, a lugares de Dublín, pubs, la biblioteca, el periódico, etcétera. Como saben, se han hecho y se hacen recorridos a lo largo de la ciudad. Y por otra parte también está pues en una especie de imagen fija de una instantánea de ese 16 de junio de 1904. Y habría que ser alguien que conociera la ciudad en aquel instante para disfrutarla 100%. Pero lo bueno es que más allá de eso,
cualquiera, en cualquier lugar del mundo, a lo largo de décadas, y lo mismo puede ser en Japón que en México, alguien puede disfrutar de esa universalidad que estaba de algún modo contenida en germen, embrionariamente, en la Odisea, porque la Odisea, al fin y al cabo, es pues una especie de caja de coctelera en la que están los mitos, incluso arquetipos, en las que hay una serie de elementos que en cualquier época y lugar se pueden replicar, porque es lo que hace que la gran literatura sea lo que es. Manolo Almagro, al que le tengo un enorme aprecio, me ha pisado una de las citas que yo iba a emplear, y no te lo perdono, Manolo, el make it new. Es que esa es una de las grandes verdades condensadas en una nutshell de lo que dice Pound. Pound dice eso, conviértelo en algo nuevo. Pero fíjense, y también retomo lo que él ha dicho del adanismo, para hacer algo de vanguardia, algo que rompa, algo que suponga una innovación, ha de conocerse muy bien la tradición anterior y de dónde se viene. Y Pound fue alguien que estudió románicas, fue en Estados Unidos, fíjense, que no era particularmente, aunque tenía y tiene enormes universidades, pero Pound nace en Idaho, que no parece que fuera alguien destinado a estudiar la literatura de Lope de Vega, por ejemplo, de los provenzales, los trovadores, e incluso en Francia, si repartimos la lengua de Oc y la lengua de Oil, también Avillon lo estudia, lo traduce, es decir, que es alguien. Bueno, estuvo aquí en Sevilla y en España en 1908, nada más llegar a Europa, y hizo un recorrido buscando las huellas del Cid, estuvo en Burgos. Es decir, alguien que conoce muy bien qué terreno pisa, porque es, de algún modo, la única manera de, pisando fuerte sobre este territorio, avanzar bien hacia el futuro. Y eso es lo que Pound hizo y, de algún modo, compartió, si no es que alentó a otros. Estos otros son, como ya salió ayer, pero es bueno subrayarlo, Eliot, al que ayudó no solamente la revisión de La Tierra Baldía, sino económicamente, y urdió un plan para que Eliot no tuviera que estar atado, como quien dice, a su mesa de trabajo del Lloyds Bank, y que pudiera dar lo mejor de sí, que no era hacer papelotes bancarios, sino trazar las líneas de la nueva poesía. Pero fue lo que hizo también con Joyce, porque le buscó todo tipo de mecenazgos y fue un gran, como un zaurí del talento, pues fue alguien que fue detectando este talento con aquellos a los que se encontraba, y fue providencial en todo lo que sucede, o mejor dicho, cristaliza el 2 de febrero de 1922, cuando Sylvia Beach recibe del impresor d'Arrentière en Dijon los 2 primeros ejemplares de Ulises, que pesaba más que este ejemplar que tienes aquí, Paco, porque esto va a pesar 700 gramos o así. Aquel Ulises del año 22 pesaba 1,5 kilos. Yo era muy delgado cuando nací y pesé 1,8 kg. Bien, pues es verdad lo que ha dicho Nacho. Yo voy a hablar desde mi libro, pero muy brevemente, porque no se trata, por supuesto, de hacer un spot publicitario, pero sí de transmitirles mi, digamos, entusiasmo por la literatura que surge, no milagrosamente, porque tiene un periodo de elaboración detrás, por supuesto, en 1922. Y de ahí pues este libro que ha surgido este año, que se ha publicado este año y que se titula A secas 1922, y que he querido que sea una especie de encrucijada, de punto de unión entre el año, el periodo y la ciudad de París, una ciudad que fue en aquel instante muy importante. Fue importante porque, fíjense, raras veces sucede esto. Por supuesto, París era la capital literaria de Francia, del mundo francófono, que duda cabe, pero es que París también lo era de la literatura hispanoamericana. No hubo durante décadas escritor hispanoamericano que comenzara su carrera
incluso con ella ya un poco consolidada, que no fuera a París, porque era de algún modo el eje, el vórtice, que es una palabra también muy poundiana, el vorticismo, pues fue el eje de toda la literatura en nuestra lengua. Rubén Darío y quien quieran mencionar, todos estuvieron peruanos, argentinos, todos. De hecho, Vicente Huidobro, este año 22, está en París. Otro gran nombre de nuestras letras en español, César Vallejo, este año 22 publica en Perú Trilce. ¿Pero dónde va a vivir al año siguiente Vallejo? En el 23, a París. Muchas nacionalidades convergen en París, pero el mundo anglosajón también tiene en su literatura a París como, digamos, la meca, y esto es, en buena parte, gracias a Pound. Pound es el que dice a Joyce, vente a París, que es el lugar en el que hay que estar y es en el que mejor vas a poder desarrollar tu obra, tu carrera, y donde deja de perder el tiempo en Suiza, vente para acá. En París había muchas tertulias, había muchos expatriados, muchos americanos y americanas que tenían una vida literaria intensa, en cenáculos, en grupos. Muchas eran mujeres. Siento haberme perdido en la intervención anterior, no pude llegar antes, y sé que Porcel habló de estas mujeres, en parte Sylvia Beach y muchas más. Había muchas norteamericanas que eran lesbianas y en París tenían una libertad sexual, por supuesto, mucho mayor que en la tremendamente puritana Nueva Inglaterra y Estados Unidos en general. Recuerden también un dato importante: en Estados Unidos de América estaba la ley seca, no se podía ver, en París sí, y a mansalva. Esto no es baladí, Libertad sexual, libertad de booze, todo esto hace que fuera tentador. Y otra cosa importante, había posibles, había dinero, había parné, porque el cambio dólar-franco era muy favorable. Todo esto hizo que fuera París un lugar codiciado al que todos querían ir, y lo que he querido hacer aquí, como decía, es una especie de encrucijada, o por utilizar un título de mi querido Yeats, un crossroads, que es uno de sus primeros títulos, porque aquí surge todo. Y esto tiene que ver también mucho con unas conferencias, unas charlas que se produjeron en la Universidad de la Sorbona, en la que discutieron Einstein, el autor de la teoría de la relatividad, publicada en 1915, con Bergson. Bergson, el gran filósofo francés, que fue profesor de Eliot, como ayer se pudo ver, pero también Antonio Machado, nuestro paisano ilustre, asistió a clases de Bergson en París. Un inciso, un paréntesis, entre los muchísimos autores de nuestra lengua que fueron a París por estas épocas, las décadas anteriores, están los dos Machado, Manuel y Antonio, que trabajaron un tiempo para la editorial Garnier y allí se desempeñaron pues en el mundo editorial francés. Como decía, París es un lugar muy importante, y lo que yo he querido hacer es comenzar este libro, 1922, que no es una cosa, créanme, de verdad oportunista, decir, bueno, este año se va a hablar de esto, voy a hacer algo ad hoc. No. Esto surge de una devoción constante de años a todos ellos, a Pound, a Joyce y Eliot. Y hay un cuarto, que es Yeats, que Yeats realmente no es un autor de vanguardia, no es un autor que rompe y lo hace nuevo, aunque podríamos estudiar cuáles son sus aportaciones, pero sí es verdad que tuvo relaciones con unos y con otros, y me venía muy bien como anillo al dedo para esta cuadratura del círculo, nunca mejor dicho, porque 4 eran, porque fíjense qué cena más espectacular el 1 de enero de 1922. En la pequeña casa, en el apartamento, en el estudio que tenía con muebles propios, que los había hecho él, porque era un carpintero aficionado Pound. No solamente era el mejor fabbro de la poesía, sino también el mejor ebanista, por decirlo así. En esta residencia parisina de Pound cenan Eliot, Joyce
y el anfitrión Pound, y un editor norteamericano, Horace Liveright, que era el fundador de The Modern Library y de Bonney and Liveright, que tuvo un papel importante en la difusión de la tierra baldía en los Estados Unidos. Pero, ¿qué sucede también? Y eso está documentado, que finalizando el año, no aparecen todos los libros que tratan de la época ni de estos autores, pero Ellman, que es de algún modo, y como Paco ha dicho antes muy bien, es una especie de autoridad irrefutable, Ellman sí lo dice, y me basta que Ellman lo diga para darlo como palabra divina en este sentido. A final de año, Yeats pasa por París y hay otra cena en la que están, no ya Eliot, porque no estaba en ese momento en París, pero están Pound, Joyce y Yeats. Y realmente con estos dos ágapes, el inicial y el final, que marcan el año, he ido pues trazando la línea de lo que ahí surge. Y Pound, de algún modo, es el muñidor, es el bajo continuo que está constantemente ahí sonando de fondo, aunque no tenga el protagonismo y digamos que atraiga el foco sobre él constantemente. Pero sin Pound, nada de esto, yo estoy totalmente de acuerdo con Almagro, no hubiera podido suceder. Ahora, y ya voy a terminar esta primera tanda de intervención, lo que he querido hacer, por otra parte, no es simplemente narrar, digamos, como una crónica más o menos fría, ensayística, lo que aquí sucedió y lo que entonces sucedió, sino, bien al contrario, convertir esa narración también en una especie de depósito en el cual se aprecien modos de narrar e incluso de hacer poesía de aquel momento. Es decir, si en el capítulo 15 de Ulises pues tenemos como si fuera una especie de obra de teatro, los personajes hablan según los cánones del teatro impreso, pues entonces hay un par de páginas aquí en la que la narración normal se convierte en eso. Si en el capítulo 17 tenemos las famosas preguntas y respuestas, un poco en plan catecismo, algo de eso hay también. De algún modo, con guiños, con juegos, lo que he tratado, hay incluso algo que solamente yo entiendo, nadie más lo va a entender, hay un chiste en irlandés, eso nadie se va a poder reír, pero yo me río mucho para mí mismo y con eso me basta. Pero se trata de que lo que dices sea también, dicho de otro modo, que el cómo equivalga al qué. Y entonces aquí, de algún modo, he tratado de que también hay homenajes a Eliot, porque Eliot sale constantemente, entonces cierto simultaneísmo, cierta confusión, se juega muchas veces con los títulos y con los versos, muchas veces aparece aquí pues el famoso montón de imágenes rotas, etcétera, etcétera. Y en el fondo lo que ha sido, pues, para pasármelo muy bien, para estar esta tarde hablando ante ustedes, y yo me callo ya en esta primera charla porque lo que queríamos era departir. Gracias. Gracias, Antonio. Ahora no sé si os parece ya un pequeño debate entre los tres y luego ya enseguida... Oye, yo es curioso los nombres que han citado tanto Manuel como Antonio. Joyce, yo eso lo vi en la biografía de Ellman, pero me extraña que no lo hayas destacado, no se haya destacado más. Lo recordé al pasar por el Palacio de Llandouri, donde nació Vicente Aleixandre, Nobel de Literatura en 1977. Es que James Joyce tenía mano de santo para los Nobel, primero para la literatura española, porque el año en el que transcurre la acción del Ulises le dan el Nobel a Echegaray, y el año en el que aparece el Ulises le dan el Nobel a Jacinto Benavente. Pero es que además mucha gente que acudieron a su casa, a París, a pedirle un ejemplar, o en persona o por carta, también después recibieron el Nobel. André Gide, Hemingway, Winston Churchill, Bernard Shaw, Eliot, Yeats, Samuel Beckett, que era más bien como casi una especie como de secretario, lo describe. Es decir, no le dan el Nobel a él, pero él era una especie de, como tú has dicho, de zahorí, de vocación, y no le dieron el Nobel ni el Planeta. Digo el Planeta porque me acuerdo de una entrevista que le hice al pobre Fernando Lara, al hijo pequeño del editor. El titular era, que le hacía mucha gracia a García Tortosa,
yo nunca le hubiera dado el planeta al Ulises, ¿no? Al Ulises de Joyce. Y es curioso porque parece que en el planeta tienen ese gen de no darle el planeta ni a Joyce ni a los joycianos, porque Juan Benet fue finalista, Alfonso Grosso fue finalista, el Florido Mayo yo creo que es una obra muy joyciana, el propio Quiñones, aunque sea en su desaliño, también es una especie de Leopold Bloom, es finalista, o sea, nunca le dieron a un joyciano el planeta, no solo ni a Joyce ni a los joycianos, ¿no? Antes hablé de Bergson y no terminé. En esa polémica de la Sorbona hablaban del tiempo, la concepción del tiempo, y me estaba queriendo yo referir a eso, al espacio-tiempo de la teoría de la relatividad en cuanto al espacio y tiempo de 1922 y París. Pero es verdad lo que estabas diciendo del planeta, que lógicamente apela a un tipo de público conformista, que es ajeno a las grandes satisfacciones que produce ese vencimiento de la dificultad, esa especie de carrera de saltos de valla, de todo lo que es un reto que tiene su gratificación por otra parte. Pero me estaba yo acordando, mientras hablabas, Paco, Planeta, la editorial Planeta, es uno de los sellos editoriales del gran grupo Planeta, que tiene muchas editoriales, y hay una de ellas, que es Seix Barral, en la que sí se ha publicado bastante obra, mucha obra, de un gran joyciano español, que es Julián Ríos. Julián Ríos tiene constantes homenajes a estos autores y en concreto a Joyce. Bien, pues por supuesto, es que Ríos es fundamental. Finnegan's Wake, que es de tan ardua lectura y realmente muy pocas personas realmente lo han leído, salvo a lo mejor un número de páginas determinado, pero quien quiera hacerse de una idea de lo que es Finnegan's Wake, más que del argumento, lo que le puede interesar es cómo funciona el lenguaje, cómo las palabras se hibridan, cómo hay ahí una especie de orgía verbal. Y eso es una página de Julián Ríos que lo tiene constantemente a lo largo de Pandemonium, de Larva, de cualquiera de sus libros. Termino esta intervención solamente volviendo a Bergson. Bergson estudió mucho el tiempo, debatió con Einstein al respecto, pero se me quedó grabada una frase de Julián Ríos, creo que era de Larva, en la que, jugando con las homofonías y con todos los puns, todos los juegos de palabras tan de Joyce, citaba el Evangelio a Jesucristo cuando dice: yo soy el que soy, I am who I am. No, pero él lo escribía: yo soy el que es hoy, yo soy el que es hoy, aportando ese elemento de tiempo en fuga, que por otra parte es muy de Eliot en los cuartetos. Bueno, yo quisiera entrar al trapo de lo que ha planteado Paco Correal, porque al fin y al cabo lo que está detrás de eso no es esa cosa tan positiva de que tiene la literatura y tan negativa al mismo tiempo, y es que es el objeto, una novela o un cuadro puede ser un objeto de arte, pero al mismo tiempo es lo que se llama a commodity, ¿no? Es un bien de consumo, ¿no? Entonces, claro, yo me imagino que un editor tiene que decidir si él se dedica a tratar con objetos de arte o a tratar con objetos de consumo. Yo hablaba en mi primera intervención de literatura de abre fácil, ¿no? Y bueno, en cierta manera me quería referir también un poco a esto, ¿no? Ponía a ese tipo a ese momento cultural, pues precisamente lo que ocurre con los modernistas. El problema de los modernistas es que ninguno es abre fácil, ¿no? Incluso los que escriben de manera más accesible, ¿no? Son bastante complejos, ¿no? Y evidentemente yo entiendo perfectamente que hay un editor, ¿no? Que diga: jamás se me ocurriría ni loco, ¿no? Publicar Ulysses, ¿no? O lo mismo que me supongo que tampoco publicarían a Eliot,
¿no? Afortunadamente, los que nos interesan estas cosas tenemos una solución, ¿no?, para esto que plantea Paco, y es lo siguiente: simplemente leer el famoso Canto de la Usura, que creo que es el 45 de Ezra Pound, los cantos, ¿no?, y se le conoce como el Canto de la Usura, ¿no? Y ahí es una especie de manifiesto, ¿no?, donde Pound, con unas ideas económicas más raras que las que se escuchan por aquí últimamente en España, pero con unas ideas económicas que no son efectivamente muy no las aprobaría la Comisión Europea, pero que él tiene muy claro, ¿no?, que un arte que se da en un contexto en el que el arte se percibe como un bien de consumo, es un arte que ahí no se puede producir, ¿no?, ese arte. Y claro, yo reconozco que no sé si habré leído alguna vez algún libro de los que ha premiado Planeta, ¿no?, pero eso no es un juicio de valor, ¿no? Es lo que yo dije al principio, o sea, vuelvo a decir, ¿cuál es tu nicho ecológico cultural? ¿No? ¿Qué tipo de cine vas a ver? ¿No? American Pie, ¿no? Toda la serie esta de Liberá a Willy, 27, ¿no? O vas a ver otro tipo de cine, ¿no? Y eso igual con la literatura. ¿Qué tipo de cuadro quieres tener en tu salón? ¿No? Un cuadro que te enseña el paso de las carretas por el río Quema. ¿O te gustaría tener un polo? Bueno, un polo parece un poquito desosegante, gracias, Nacho. ¿Vale? Entonces, yo creo que esa también es uno de las... es decir, son gente que no solamente escribe, sino que reflexiona, ¿no?, sobre el sentido del arte y que es verdaderamente un objeto artístico, ¿no? Bueno, también para eso, perdón, se supone que venimos a la facultad, ¿no? Y mis alumnos de primero todavía, lamentablemente para ellos, por suerte, tienen mucho recorrido por delante, ¿no? Justamente para aprender que hay cosas más allá del planeta. Hay un planeta que hay que reverenciar, que es el jinete polaco. Cuidado, quizás la excepción a la regla, el de Muñoz Molina, ¿no? Que es una de las grandes novelas. Pero es verdad que para la facultad justamente venimos para que hay cine más allá de American Pie o hay libros más allá del último Superventas o de Crepúsculo, ¿no? Y quizás para eso está aquí todavía aguantando la gente de primero, ¿no? Que todavía... El jinete polaco, mi madre se lo leyó entero, yo lo he empezado 15 veces y no he pasado de la página 10. Pues yo me lo he leído 3 veces, Paco, lo siento. Es curioso porque... Ay, perdón, Antonio. Iba a contar una anécdota muy cortita. De todo el material de periódicos que le mandé a Ricardo, hay una doble página que él diría, ¿esto para qué me la ha mandado? Porque es un Joyce por omisión. El 16 de junio de 1995 se constituían los nuevos ayuntamientos, que fue además una revolución municipal y política en España, porque acababa el mandato de alcaldes históricos como Carlos Díaz en Cádiz, Pedro Aparicio en Málaga, Alejandro Rojas Marcos, que no fue muy largo, pero era un alcalde muy importante, y entraban las alcaldesas, entraba Celia Villalobos, entraba Teófila Martínez, entraba Soledad Becerril, Rita Barberá. Y yo hice una historia, así quedó muy bien diseñada, una doble página en Diario 16, y lo titulé, como era el 16 de junio de 1995, lo titulé El Blues Day de 8 alcaldes. Pero antes de que se publicara, yo estaba muy contento, digo, ¡joder, qué bonito, qué bien queda! Se lo enseñé a un compañero, a Diego Caballero, un compañero de Trigueros, de un pueblo de Huelva. Digo, Diego, ¿qué te parece? Dice, ¿eso qué es? Y claro, al final salió con el título que él me sugirió. Hasta luego, Lucas. Que es el que hubiera puesto Jovis. Por los evangelistas, claro. No, iba a decir que me estaba luego acordando, después de dicho lo anterior, que Planeta ha publicado el Ulises, la traducción de Eduardo Chamorro, hace ya bastantes años, y lo incorporó a su inmenso catálogo. Eso por un lado. Y por otro, no menospreciemos el valor de la literatura, digamos que heterodoxa o durante cierto tiempo, muy acotado,
indigerible. Es que cuántas decenas y cientos de miles de ejemplares de ese libro van vendidos ya en todas las lenguas, traducido, y en el original inglés ni te cuento, desde 1922. Pues una cifra absolutamente, con lo grueso que es, llegaría a la luna. Es que eso es así. Yendo más atrás, Homero no escribió una maldita palabra. Homero lo que hizo fue componer supuestamente unos cantos que luego fueron ya a los papiros, a los textos, se fueron copiando, etcétera, pero que la fuente, entre comillas, el germen de Ulises, ni siquiera fue libro, pero estamos hablando de él ahora mismo, 8 más 22, 30 años después, o 29, siglos, veintitantos siglos después de la escritura o la composición, mejor dicho, de la Odisea. Es decir, que el éxito y el fracaso en literatura son muy relativos, porque hay cosas que encuentran a su lector tiempo después. ¿Te parece? Abrimos el debate al público, tenemos alumnado, profesorado, tenemos todavía un ratillo para terminar estas jornadas, así que animaría a que alguien hace alguna pregunta, alguna duda, a lo mejor los estudiantes, cosas que queráis, la gente de primero, el año que viene gozaréis de todos estos autores, de Virginia Woolf, de T.S. Eliot, de James Joyce. ¿Alguien quiere comentar algo o de los profesores o de los participantes? Tenéis que aprovechar que tenéis aquí estos 3 primeros espadas. ¿Nadie? Mira, yo por comentar, pues voy a hacer como si estuvieran entre el público. Muy bien, venga. La verdad es que Antonio me ha despertado el apetito por leer 1922, que es el año en el que nace Saramago, por quien García Tortosa siente verdadera admiración, el año en el que nace Fraga Iribarne y Eulogio García Vargas, que era mi suegro, ¿no? En 1922. Imagino que no sé si en este libro cuentas el famoso encuentro el 18 de mayo de 1922 entre Joyce y Proust en la fiesta homenaje a Stravinsky y Diaghilev. Exactamente. Y es curioso porque un año antes, en 1921, Stravinsky y Diaghilev estuvieron en Sevilla y escucharon, eso lo oí en Radio Clásica, en Semana Santa escucharon, viendo al Cristo del Refugio de San Bernardo, Soleá, dame la mano, la marcha de Font de Anta, y se quedaron impresionados, ese compositor sevillano, se quedaron impresionados, los dos que luego, digamos, son los anfitriones del encuentro de Proust y Joyce. Y curiosamente, muchos años después, el 19 de noviembre, que tengo apuntada la fecha ahí hace muy poco, por eso me acuerdo, 19 de noviembre de 2009, van 25.000 irlandeses a París, pero no a homenajear ese encuentro entre Joyce y Proust, sino al Estadio Saint-Denis, al partido de vuelta de repesca para el Mundial de Sudáfrica, que fue un partido sonadísimo porque Francia había ganado 0-1 en Dublín, y en la vuelta iba ganando Irlanda 0-1. Y en la prórroga, un gol con un manotazo de Thierry Henry, totalmente ilegal, clasificó a Francia. Esa no fue la mano de Dios de Maradona, la mano de Dios de Maradona en el Mundial del 86, que por cierto fue justo 8 días después de la muerte de Borges, el otro gran... que por cierto, abro paréntesis, tiene Borges un poema dedicado a Joyce. Me hubiera gustado tomar nota, haberlo recitado. Es bellísimo, se titula Invocación a Joyce. No se puede tener más veneración por un autor, ¿no? Borges, que era... yo decía siempre que Sábato es el único argentino al que no le gustaba Borges, y Borges el único argentino al que no le gustaba el fútbol, ¿no? Además, Borges fue traductor de un fragmento del famoso monólogo de Maurice Blum del capítulo 18, lo tradujo muy pronto, creo que fue en año 25 en Buenos Aires, y sí, siempre le prestó una gran atención. Sí, en el libro cuento aquella cena de Joyce con Proust, con Picasso, Stravinsky, estaban todos allí.
Proust apenas salía ya, de hecho murió en noviembre, era, como saben, alguien muy hipocondriaco, había estado enfermo, pero esa noche salió y coincidió con Joyce y no congeniaron, no hubo química entre ellos y realmente, estando sentados uno al lado del otro, dos talentos de esa magnitud, pues fueron como agua y aceite y no hubo ahí ninguna chispa y de hecho Joyce, que estaba bastante achispado, por no decir ebrio, pues luego fue un pelmazo que se acopló al coche en el que regresaban Proust y algunos más a casa de Proust y lo tuvieron que largar como a un indeseable que lo único que quería era luego volver en el taxi, en el coche que usaba Proust a dormir la cogorza con Nora, que lo reñiría seguramente. Otra vez Jimmy, otra vez, hijo, otra vez con la borrachera. Ahora que he hablado de Nora Barnacle, iba a decir esposa, sí se casaron, pero bueno, cohabitaron en pecado durante muchísimos años, se casaron por lo civil. Hay un episodio también curioso que narro en 1922, cuando en abril ella quería regresar a Irlanda, Joyce no estaba por la labor y en una especie de arranque de cólera, de genio, ella toma a los dos hijos y se va a ver a su familia en Galway, en el condado, en la ciudad de Galway también y en las afueras de Galway, y pasa unos días allí con tan mala fortuna que estalla la guerra civil irlandesa que se produce en el año 22 entre un bando que aceptaba el tratado de partición y otro que no. En agosto, esto fue en la primavera, en agosto muere asesinado en una emboscada el líder irlandés que había estado a favor de ese acuerdo con Gran Bretaña, que fue Michael Collins. Michael Collins fue emboscado y murió ese año. Pues poquito antes, Nora y Lucía y ¿cómo se llamaba el hijo? No me acuerdo. Sí, Giorgio, porque eso también es muy interesante. Entre ellos hablan en italiano habitualmente. A Pound, que Pound, como sabemos, significa libra en español, es la moneda, decían Mr. Sterlino. Mr. Sterlino. Y tienen que salir pies en polvorosa porque empiezan a pegarse muchos tiros en Irlanda y regresan al atribulado Joyce, que no se podía desenvolver esos días sin la ayuda de Nora. Me ha pasado, Manolo, me ha pasado, Nacho, el poema de Joyce, si no os importa, el poema de Borges sobre Joyce, Invocación a Joyce. Dispersos en dispersas capitales, solitarios y muchos, jugábamos a ser el primer Adán que dio nombre a las cosas. Por los vastos declives de la noche que lindan con la aurora, buscamos, lo recuerdo aún, las palabras de la luna, de la muerte, de la mañana y de los otros hábitos del hombre. Fuimos el imagismo, el cubismo, los conventículos y sectas que las crédulas universidades veneran. Inventamos la falta de puntuación, la omisión de mayúsculas, las estrofas en forma de paloma de los bibliotecarios de Alejandría. Ceniza, la labor de nuestras manos y un fuego ardiente nuestra fe. Tú, mientras tanto, forjabas en las ciudades del destierro, en aquel destierro que fue tu aborrecido y elegido instrumento, el arma de tu arte. Erigías tus arduos laberintos, infinitesimales e infinitos, admirablemente mezquinos, más populoso que la historia. Habremos muerto sin haber divisado la biforme fiera o la rosa que son el centro de tu dédalo, pero la memoria tiene sus talismanes, sus ecos de Virgilio, y así en las calles de la noche perduran tus infiernos espléndidos. Tantas cadencias y metáforas tuyas, los oros de tu sombra. ¿Qué importa nuestra cobardía si hay en la tierra un solo hombre valiente? ¿Qué importa la tristeza si hubo en el tiempo alguien que se dijo feliz? ¿Qué importa mi perdida generación, ese vago espejo, si tus libros la justifican? Yo soy los otros, yo soy todos aquellos que ha rescatado tu obstinado rigor, soy los que no conoces y los que salvas. Joder. Sí, una pregunta, sí, venga, perfecto. Que yo quería, lo primero, Un poquito más alto. que lo primero que me pareció muy interesante el acercamiento que se ha hecho a la literatura desde el fútbol, como fan del fútbol a mí que soy, me pareció bastante original, digamos.
Luego, segundo, que es cierto que en el mundial de Corea no jugaron bien, ¿eh? Aquel mundial de España, pues... Era tú. Y tercero, que es realmente importante, que yo fui alumno tuyo, Guijarro, no sé si lo recuerdan, pero estamos en segundo y tercero a uno. Y es verdad que aunque vimos a Joyce, vimos a todos estos autores, yo la verdad que claro, ya estoy en cuarto y ya uno pues he visto muchos autores de muchos tipos, de muchos países y ya uno, pues, hombre, la verdad que no me acuerdo bien ni de Joyce, ni de Elio, ni de... Normal, bro. Eso, normal. Entonces, si yo tuviera que retomar, si yo tuviera que volver a ver alguno de ellos, todos los que se han hablado hoy, ¿cuál sería? Y yo sé que de usted va a venirme Joyce, probablemente, pero también de sus compañeros, un consejo, como, ¿cuál debería yo de retomar si tuviera que retomar a uno? ¿Joyce, como dice? Yo diría que cojas el que más coraje te dé. ¿Joyce, como dice? No, es tu elección, el que más coraje te dé. El primero que te encuentres. Mira, te respondo yo. Siendo cierto todo lo que ha dicho Manuel Almagro sobre la política y Joyce y cierta lectura, pero no olvidemos también que Ulises y en general Joyce es un autor muy humorístico, hay mucho humor, más de lo que parece en Joyce. Y ese fue uno de los valores que defendió siempre uno de los escritores a los que me refería al principio en la celebración de 1954 de Bloomsday, Flann O'Brien. Flann O'Brien tenía una columna muy local en el Irish Times, en Dublín, en la cual se mofaba de todo el mundo, se reía, hacía unas barrabasadas enormes, pero siempre decía, quizá un poco para ir a la contra, pero es que llevaba razón, que pasaba desapercibida la calidad humorística de Joyce. O sea que yo te diría que haz una cata y seguro que vas a encontrar algún pasaje que te divertirá. Ay, perdón. Bueno, o sea, como participante de esta jornada, pues me gustaría felicitar las tres exposiciones, ¿no? A cada una, como siempre, en su estilo, pues aprendemos mucho del profesor Almagro, del ingenio, ¿no? Periodístico de Francisco Correa, que también conozco desde hace tiempo, siguiendo todas sus crónicas, ¿no? A través también de Francisco García Tortosa, ¿no? Y esa relación también que había desarrollado, ¿no? Y Antonio Tarabillo, que también lo sigo pues en sus publicaciones, ¿no? y en su nueva novela que le felicito, ¿no? por 1922. No la he leído aún, la voy a coger con mucho gusto porque bueno, además está, veo que en París, ¿no? y aporta todo este contexto también que yo he estudiado. Que tenía una pregunta para Antonio Tarabillo. Entonces es importante las cenas, ¿no? Las cenas son importantes entre los intelectuales, entre los artistas, porque menciona que hubo como dos importantes cenas en París, ¿no? Que estaba Yeats, Pound, Eliot, Joyce, ¿no? El editor de Wasteland, el que sería... Y después hay otra segunda cena, ¿no? Sí. Que es importante, o sea, es muy importante. Reunirse, ¿no? Como ayer que fuimos a tomar algo, ¿no? Cuando quieran decidir algo importante. Son importantísimas porque son la válvula de escape de aquella persona que se pasa todo el tiempo sentada delante de un papel y encorvada. Es decir, la cena es de algún modo el aceite de la maquinaria que engrasa que se pueda seguir viviendo, porque es que si no te conviertes en un clavo, hay una alcayata. Sobre todo en el contexto modernista me refiero. Sí. Esa segunda cena que tiene lugar, ¿no? Sí. que han mencionado, que está Yeats, ¿no? Sí. Está Yeats, está Pound, ¿no? Sí. Y está Joyce. Sí. A ver, son fundamentales en una doble vertiente. La primera y más importante porque contribuye al intercambio de ideas. Personas de tal genio, pues lógicamente son siempre chispeantes y una especie de ecosistema en el cual parece que se siente la electricidad de la inteligencia. Donde se hace negocio, ¿no? Esto es el segundo aspecto. El segundo aspecto,
que subrayaría en la primera cena que cuento ahí, que es real, porque yo realmente aquí solamente he inventado, digamos que la anécdota y las circunstancias del detalle. Me ciño a la realidad y no hay ningún hecho conocido que yo tergiverse. Y en esa primera cena se habla de negocios y es donde el editor norteamericano Leif Wright trata de comprar la tierra baldía, y también a Joyce se desentiende de él. Tiene tratos con Pound como traductor, aparte de las cosas que hacía para su propio recreo, Pound traducía mercenariamente. Y entonces todo esto se habla, se discute, se habla de dinero. Y esto es importante también, porque tú has hablado antes, lo sé, aunque yo no haya estado, has hablado, por supuesto, de cómo, bueno, Sylvia Beach conseguía suscripciones y cómo había que allegar recursos a estas personas y lógicamente, un escritor necesita vivir. Joyce, salvo cuando dio clases, vivía pues más o menos de los sablazos y de las personas que lo ayudaban. De todas maneras, es muy interesante lo que plantea, porque no debemos olvidar que los escritores, los artistas, las personas, también nosotros, son seres biológicos. Comen, beben, hacen sus cosas cuando no tienen necesidad de ello. Y digo esto también para comentar una anécdota que yo creo que hace que Joyce muestra cómo Joyce él mismo se ríe de sí mismo y se baja del pedestal en el que otros lo ponen, ¿no? Y esa es la anécdota que se refiere a una vez que se había publicado Ulysses en París, y bueno, la anécdota transcurre en París, quiero decir, pues si ya, pues en fin, había un cierto conocimiento de la importancia de la novela, etcétera, etcétera, ¿no? Un joven atisbó a Joyce al otro lado de la calle, salió corriendo, cruzó la calle jugándose de la vida y llegó hasta Joyce y le dijo: permítame estrechar la mano que ha escrito Ulysses. Y Joyce le contestó: le advierto, joven, que esta mano ha hecho también otras cosas. Bueno, creo que después de este comentario no queda mucho más que añadir. Le he pedido a Antonio Rivero que si tendría bien leer un fragmento de o algo de su novela, o leer sí, como un creador. Vale. Yo no quería, pero me bueno, si te apetece, Antonio. No, y es oportuno porque es precisamente de la segunda cena, la última, la que cierra el año, y ahí me he permitido hacer un guiño, un juego con los muertos de dublineses. Porque, lo cuento ahí, lo voy a leer, pero a mí me interesaba que 1922 fuera, pues eso, un eco constante de la obra de todos ellos y que funcione en un primer nivel, en el palimpsesto posible que podría ser, de que se dé sin mayor complicación, pero por otra parte, quien conozca las historias y los entresijos de unos y otros, pues adivinará cosas que le pueden resultar pues muy gratificantes. Y me invento, eso sí me lo permito, pero realmente es entrar en las cabezas de ellos. O sea, yo lo que no cambio es nada que físicamente se pueda comprobar de otra forma, pero sí lo que cada uno piense lo puedo aventurar. Entonces, voy a leer una parte de la final, perdón, de esa cena final de año, y terminaré luego, si me permiten, con la reproducción de una canción que es muy relevante en Joyce y en lo que estamos comentando. Han estado cenando, han estado departiendo, hablando de lo divino y de lo humano. Ha estado genial, muchas gracias. Tenemos que vernos más a menudo. Sendos taxis Citroën llevan un rato después a los invitados a sus alojamientos, Boulevard Raspail arriba. Joyce recuerda, como tantas otras noches que regresan a casa tras una velada feliz y en buena compañía, el final de su relato Los muertos, con el que finaliza Dublineses. Evoca la belleza juvenil, el rostro que amó hace muchos años y lo llevó a conmemorar aquella fecha
el 16 de junio de 1904, en que paseó con Nora por los muelles de la capital de Irlanda tras recogerla a la salida de su trabajo, la más guapa camarera en el Finns Hotel. Se pregunta por las emociones de ella un rato antes, mientras hablaban del libro, de ese monumento de amor. Estuvo rara. ¿De dónde provenían esos sentimientos? De la cena con los Pound y los Yates, de la palabrería arrogante de él, del vino y las bromas en la entrada de la casa de los Pound, rodeada por la nieve y cubierta esta de una estatua de Diana que hay en el jardín al pie de un árbol. Él ha cantado con su hermosa voz de tenor algo a la John McCormack, algún aria, algún aire irlandés que nunca abandona su repertorio. ¿Habrá hecho el ridículo con esa canción de taberna Finnegan's Wake? Pues Ezra se ha reído de lo lindo, de él, con él. Los Joyce se retiran al piso al que acaban de mudarse de la avenida Charles Fouquet. Los Yates marchan a su hotel El Cornwall, en la Rue de l'Odéon, donde Joyce se hospedó premonitoriamente en su primera aventura parisina a comienzos de siglo, antes de conocer a Nora y pensar en escribir el libro que ella nos ha dignado leer todavía y que ha sido editado justamente en el establecimiento de Sylvia Beach, cito en dicha calle. A nadie se le ha ocurrido todavía rebautizarla como Rue de l'Odyssée por Homero y sobre todo por Ulises. La música lo ha puesto sentimental, caramba, tiene ganas de abrazar a Nora. Mejor no hablar porque las lágrimas se le vienen a los ojos y eso es algo que debe evitar a toda costa por su dichosa iritis. Ya le han dicho que tendrá que operarse de nuevo. Tom Elliot se equivocó. El invierno no cubre la tierra con nieve olvidadiza, como dice en uno de los versos de su poema. Al contrario, trae recuerdos, toda una nevisca de ellos. Al bajarse del automóvil, unos copos le rozan la frente y otros se depositan casi crujiendo sobre la gorra de lana que compró en Zúrich. Ve caer otros, fantasmas a la luz oblicua de la farola. Sí, Le Figaro y Le Journal tenían razón. Nieva sobre todo París, sobre Montparnasse y sobre el campo de Marte, sobre la Torre Eiffel y a su lado sobre el Sena, sobre toda la ciudad, como si esta fuera el cementerio de Galway, en el que reposan, tan lejos de Nora, tan cerca, los restos de aquel joven que la amó, Michael Fury. Quise hacer un guiño homenaje al final espectacular y, si me permiten, terminaría con la canción The Last of Ogrim en una versión que es la que yo prefiero, que la tengo aquí y por mi parte podríamos acabar. Sí. ¿Es la que aparece, perdón? Sí, pero cantada por otra mujer. Bueno, contaba ahí, y es cierto que Nora no leyó Ulises, esto es una cosa chocante, y quise reflejar también esa desazón del amante que ve que hay un foso entre él y la amada y que no llega a entrar en su cabeza, porque yo se diría, ¿y esta mujer por qué no? The Last of Ogrim, que es la canción que cantó Michael Fury y que recordaba Greta, protagonista de Los Muertos, que es en realidad un trasunto de la propia Nora Barnacle, que tuvo un pretendiente en Galway, que no se llamaba Michael Fury, pero sí Michael Finney, que sería pariente lejano de John Ford, el director, porque su apellido era Finney y procedían de Galway. If you be the last of Ogrim, as I take it, you mean to be. Tell me the first token that passed between you and me. Don't
light on yon lean hill when we were together, which I'm sorry now to tell. Oh, the rain falls on my heavy locks, and the dew wets my skin. My babe lies cold within my arms, and none will let me in. If you be the last of our crown, as I take it, you mean to be. Tell me the first token that passed between you and me. Es que Irlanda ganó 7 veces de Eurovisión. 4 Nobel de literatura. Ninguno de para ellos. ¿Hay alguna intervención más de alguien del público que quiera comentar algo? Venga, José María, adelante. Yo no iba a comentar porque pienso ya que acababa el tiempo, pero escuchando vuestras intervenciones, que por cierto agradezco como el resto de ellas, han sido 2 días intensos y maravillosos. Pensaba que lo que tienen en común estos 3 autores quizás es la fama de difíciles que se han ganado los 3, ¿no? Supongo que tanto en inglés como en castellano, precisamente una obra que explica también la actualidad y que nos explica y que nos ayuda a superar todos los contratiempos que hemos tenido, la cantidad de gente que se habrá metido en el Ulises durante la pandemia, por ejemplo. Y pienso si no será una forma de censura o una forma de que finalmente la censura consigue su propósito de hacer difícil y de meternos en la cabeza que son difíciles 3 autores que no solo no son difíciles, sino que son muy divertidos, tienen mucho sentido del humor, no sé. Yo creo que esa traducción, lo hemos dicho antes, lo repito ahora, creo que esa traducción consigue perfectamente, si se la ve con tranquilidad, con el tiempo adecuado, cuando hemos tenido 2 meses encerrados, era quizá el momento ideal, ¿no? De leerla, como decía la compañera Maribel, sin cara, sino al completo, ¿no? Dedicándose en cuerpo y alma, nos hubiéramos dado cuenta, nos daríamos de que es muy divertida, de que te ríes muchísimo y que también te enseña y te ayuda a digerir lo que vemos a través de los medios de comunicación. Y ahondando lo que dice Manuel también, no hay novela más completa que esta, ni poema más completo que The Wasteland, ni novela o crítica como la de Virginia Woolf. Y sin embargo, insisto, no sé si incluso ponerla en planes de estudio, tanto aparataje crítico ayuda, ¿no? No sé si ayuda tanto eso. Quizás sería lo interesante hubiera sido dedicarnos a leer pasajes, poemas solamente, ¿no? Para disfrutarlo en su... No sé, ese pensamiento. Me tengo que para el año que viene, se lo comentaremos a Ricardo Navarrete. Bueno, como ya es un poco tarde y no quiero... no sé si queréis comentar a los participantes, dar las gracias a Manuel Almagro,
a Pablo Correal, a Antonio Rivero, a todo el público asistente, también a los estudiantes de primero. Os habéis portado muy bien, os lo agradezco, mucho mejor que en clase, lo cual dice mucho. También al resto, a Carolina, a José de María, a Maribel, a todos los que habéis venido, a los participantes y bueno, también a Ricardo Navarrete, in absentia. Espero que algún día vea esta grabación y crea que hemos mantenido el tipo. Y nada más, espero que hayamos disfrutado estos 2 días y esperemos que el año que viene tengamos más y mejor no creo, ¿de acuerdo? Por lo menos que sea igual de bueno. Muchas gracias a todo el mundo. Gracias.